buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de martes aquí en la televisión pública. Seguimos, dijo, tenemos que ser honestos, todos, creo, en Argentina, en modo decantación. ¿Viste cuando pones el vino en un decantador y queda ahí un rato estabilizándose? En modo decantación del resultado del día domingo. Análisis, candidatos que arrancan a hablar, encuestas que comienzan a verse, estudios de opinión, votantes que quieren alzar su voz, debates que se empiezan a armar, insisto, todos y todas en modo decantación, y por supuesto que esto va a ser parte hoy de Desiguales. Pero quienes ya están de recorrida mediática principalmente son los candidatos de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, pero principalmente Javier Milei, en un tono moderadísimo, podríamos decir, en comparación con lo que fue el post-paso. Bajó 5 cambios Javier Milei. De hecho, y esto lo vamos a compartir en un rato, ahora habla de que va a mantener los planes sociales. Digo, todo eso que era lo que había que barrer, lo que había que destruir de un día para otro con motosierra, ya no lo es tal. Vamos a escucharlo, insisto, en un rato a Javier Milei porque no me parece menor. Pero además, algo interesante, y es que el votante, la votante de Javier Milei, aunque en su mayoría son hombres, comienza a hablar. Hasta hace un tiempo quizás en las encuestas respondía no sé, estoy en duda, posiblemente. Hoy cuando uno sale a la calle con un micrófono o cuando mismo charla con compañeros de trabajo o amigos, empieza a escuchar a personas que dicen sí, yo lo voté. Y lo voté por esto y por lo otro. Principalmente está en la de, bueno, es algo nuevo. Ya desconfío de uno, ya desconfío del otro. Algo nuevo en la Argentina. Siente lo que yo siento. Está enojado como estoy enojada yo también. Eso se pone sobre la arena, sobre el debate público. Y me parece súper interesante porque es la manera que uno tiene de refutar, entender, compartir o debatir con el otro. Si eso no se explica, difícilmente pueda discutirse. Mejor que se explique, al menos esa es mi opinión. Pero sobre todo esto vamos a charlar hoy con Raúl Timerman, que ya está en el living de Desiguales, porque él lo dijo en su momento también en este mismo estudio. Hay 3 momentos de la campaña. Bueno, el primero ya terminó. Arranca ahora el segundo tiempo, puede haber un alargue, que sería un balotaje. Pero ¿cómo encara cada fuerza este segundo tiempo? ¿Cómo hace para consolidar estos casi 30 puntos que tuvo cada uno, este empate técnico entre las 3 fuerzas mayoritarias hoy por hoy, pero también cómo conquista a ese que no fue a votar, que es un cuarto? Digo, se puede dividir en 3 o se puede dividir en 4 la elección del día domingo. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué palabras sí se tienen que decir y qué palabras no? ¿Qué conceptos ya son viejos? ¿Qué conceptos los pibes de 20, 25 años ya no comprenden o no empatizan o no lo sienten y qué sí? Bueno, es un gran desafío para la política tradicional principalmente. Quiero avisarles que en minutos podemos llegar a ir en vivo al Ministerio de Economía porque hay una conferencia de prensa programada por parte del Ministerio en relación a lo que tiene que ver con precios, porque otro de los temas del día es la inflación. Es el número que se conoció, la inflación del mes de julio, 6,3%, que el FMI llamó a Javier Milei. Se ve que también ahora quiere charlar con alguien que huele, puede llegar a ser presidente de la Nación, no lo sé, pero el FMI lo llamó y lo confirmó tanto el fondo como Milei. Flor Barragán con todos estos detalles, pero insisto, se espera que en instantes haya una conferencia de prensa del equipo económico y por supuesto vamos a ir en vivo para escucharla aquí en Desiguales y luego Flor va a explicar y bajar a tierra, como siempre, todo lo que tiene que ver con números. Pero quiero comenzar Desiguales en lo que tiene que ver con resumen del día, mostrándoles algo que dijo en las últimas horas Carolina Píparo, la candidata a gobernadora de Javier Milei, y Javier Milei. A ver, Píparo lo que van a escuchar es en respuesta a Pampita. Sí, Pampita, la modelo, la conductora, la bailarina, esposa de García Moritán, también es cierto, político hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero Pampita en las últimas horas lo que dijo fue, che, a mí la verdad que el plan de Javier Milei me da un poco de miedo. Y dijo, hoy hablaba con mis hijos, lo van a ver en un informe más tarde. El tema de la aportación de armas es complicado. Respondió Píparo. Y miren lo que dijo con respecto a la aportación de armas en la República Argentina. Nosotros siempre hemos sido muy claros. Hay una legislación que permite a muchos ser usuario legítimo de armas. Bueno, ¿cuál es la cuestión? La burocracia, que voy yo y seguramente por ser diputada, digo, por los privilegios de la política y tener el primer turno con el psicólogo, digo, si se cumplen todos los requisitos y existe ese derecho, a mí me parece bien que la gente lo utilice o no.
es un derecho y ya está adquirido, no hay que reformar absolutamente nada, es algo que existe. Es un derecho, ya está adquirido, uno puede usarlo, como puede no usarlo, ya existe, es solamente una cuestión burocrática. Tiene razón Carolina Píparo. Hoy por hoy en la Argentina, si uno cumple determinada cantidad de pasos, puede ser un portador de arma legal. Ahí sí el derecho está ok, está garantizado porque está adquirido. Ahora miren la contradicción con un Javier Milei cuando habla sobre también un derecho adquirido, peleado y conquistado, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿No está? Ahí lo vamos a ver. Bueno, tiene que ver justamente con lo que dijo Javier Milei. ¿Saben qué decía hace 3 semanas? Que él se convertía en presidente y la derogaba. No había más ley. Ahora, como bajó 5 cambios, ¿qué dice? No, la plebiscito, porque no estoy de acuerdo. Así que le mando a plebiscitar. Escúchenlo. Una ley que es bandera es un significante flotante, se llama en sociología o en filosofía, que es la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra, o sea, a favor tuyo? Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos, digamos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno. Los argentinos ya eligieron cuando votaron la composición de un Congreso Nacional. Digo, esa es la democracia, la representación se da de esa manera. Uno elige a quienes lo representan ante el Poder Ejecutivo y Legislativo. La composición de ese Congreso es lo que los argentinos eligen. Y lo que se convierte en ley en ese Congreso es un derecho. Justamente, coincido con Píparo yo, La portación de armas es un derecho adquirido. Bueno, no sé si es un derecho o no, pero existe un trámite legal para que uno pueda portarla. Y lo habilita el Estado Nacional. Bueno, ¿por qué con el aborto en este caso no pasaría lo mismo? Insisto, Javier Milei hasta hace 3 semanas, un mes, decía, soy presidenta y la doy de baja. Como ahora tiene verdaderas chances y tiene que ir a conquistar también a un público que quizás no termina de estar tan de acuerdo con alguna de sus propuestas, baja un par de cambios y dice, la plebiscito. Lo que le cuesta al Estado mucho dinero, porque armar un plebiscito cuesta plata. Impresión, organización, control y demás. Ahí pareciera que el dinero de argentinos y argentinas sí estaría bien colocado. Vamos a ir a una encuesta. Esto tiene un tiempo ya, es de Subán Córdoba, para hablar justamente de esto, ¿no? Lo que se propone desde La Libertad Avanza y cuánto en realidad empatizan con eso sus votantes. Porque viene más tarde aquí a Desiguales Eduardo Chávez Molina, él es sociólogo, director de un grupo de estudios del Instituto Gino Germani, pero tenemos para compartir placas relacionadas a, bueno, cuando se le pregunta acá está, ¿podría decirme, esto argentinos en general, ¿no? Si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas? 80% está en contra de arancelar la salud pública, 82% en contra de arancelar la educación pública. Y hay más, relacionado con propuestas que ha dicho Javier Milei. ¿Por qué ahora quiere decir que no las dijo? Sí, las dijo. Y están en su plataforma muchas de ellas. Eliminar la educación sexual integral en las escuelas, 75% en contra. Permitir la libre portación de armas sin ningún tipo de control, 77% en contra. Muchas personas que lo han votado también forman parte de este en contra. Sin embargo, insisto, empatizan con otra parte de su discurso o de su campaña y ahí es donde es interesante poder hablar y debatir. Nos metemos en lo que tiene que ver, antes de ya irme a la mesa con Raúl Tiberman, e insisto, si aparece la conferencia de prensa del Ministerio de Economía, allí vamos a ir, en lo que tiene que ver con Unión por la Patria, porque no habló hasta ahora Sergio Massa, sí habló algún candidato como Agustín Rossi, candidato a vicepresidente, y viene en un rato aquí al estudio de Desiguales Ariel Sujarchuk, quien sacó un muy buen número en busca de su reelección como intendente de Escobar, pero un dato muy interesante, en Escobar hubo un corte de boleta del, si no me equivoco, 13,4%, es decir, 13,4% del padrón votó al candidato intendente, pero no a Sergio Massa. ¿A qué se debe ese corte de boleta? Solamente a Javier Milei. De eso vamos a hablar con Ariel Sujarchuk. Pero antes escuchemos lo que dijo hoy Agustín Rossi.
Yo que no lo subestimé nunca, tampoco lo quiero sobredimensionar ahora. Sacó el 30% de los votos. Como decís, ustedes sacaron el 27, sí, pero Milei sacó el 30, no sacó el 54. No es una elección que está cerrada, es una elección que está absolutamente abierta. 7 de cada 10 argentinos que fueron a votar no lo votaron, o sea que está lejos de construir una hegemonía. Ya lo saludo, a Raúl Timerman. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Coincidís con esto del final de Milei está lejos de construir una hegemonía, la elección está abierta? Lo que no coincido es con quitarle importancia a lo que pasó. Digamos, vos tenés que decir, hubo un shock. Milei sacó más del 30% de los votos. Eso en la sociedad argentina es un shock. Lo que te tenés que preguntar es por qué sacó 30% de los votos. Punto 1. Segundo punto, el 60% de la gente votó por un cambio. Sumá Milei más Patricia Bullrich. Aparte, Patricia Bullrich ganó dentro de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, el cambio es todo o es nada, le ganó a construir una mayoría, a buscar los acuerdos, etcétera, etcétera. Esa es la lectura que hay que hacer. Hay que hacer la lectura del estado de la opinión pública. Mirá, yo me leí todo entre ayer y hoy y recomiendo a los que estén interesados en el tema de saber qué pasó con Javier Milei, por lo menos 3 cosas. Un artículo de José Nathanson, sí. El Cuchillo, un artículo en Le Monde Diplomatique, un trabajo de Federico González excelente, lo llamé, lo felicité, lo invité el viernes a la mañana que dé una charla en la agencia sobre ese tema, y otro artículo de Martín Rodríguez. Javier Milei, que con Sheila Wilker lo venimos estudiando desde hace por lo menos un año, fácilmente, es el único que viene creciendo en forma sistemática en las encuestas. Es el único político que creció en las encuestas. Todos los demás se mantuvieron o bajaron y permitieron que Milei crezca. Yo el día jueves a la mañana publiqué un tuit, digo, si ustedes vieran el resultado del tracking, se sorprenderían. Javier Milei estaba en 26 puntos. Vos hablabas de un cisne negro. Sí, bueno, eso desde hace tiempo. En mayo presentamos en el Pica Pica con el Gato Silvestre, presentamos una encuesta de Alfredo Serrano Mancilla de CELAC, que daba a Javier Milei, él individualmente, 29 puntos, 29,3 de intención de voto. Nos querían matar, digamos, nos dijeron de todo por eso. Había una negación de lo que era Javier Milei. El tema es, ¿cuál es la génesis del nacimiento de Javier Milei? Javier Milei nace políticamente y empieza su crecimiento durante la pandemia. ¿Y qué elementos utiliza de la pandemia? Primero, la libertad versus la cuarentena, fue el primer elemento. Después aparecieron los antivacunas, etcétera, y en un determinado momento surge la casta. La casta es el gran acierto de Javier Milei. Y la casta demostró ser la casta y tener privilegio a los funcionarios políticos con la foto de olivos del presidente, con el vacunatorio VIP. Es decir, se empezó a hacer patente que los funcionarios políticos tenían privilegios. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted cree que los políticos tienen privilegios? El 89% de la gente dice sí, tienen privilegios. Pero ahí tengo una pregunta, Raúl, porque Patricia Bullrich también iba a esas marchas antivacunas. De hecho, fue muy aplaudida en el Obelisco muchas veces. Y sin embargo no capitalizó el voto de Javier Milei. No, pero le ganó a Horacio Rodríguez Larreta. Pero aparte, no es eso solo. Esta fue la génesis, el nacimiento de Javier Milei. Hay un segundo punto que vos no mostraste en la encuesta, pero el 42% de la gente está de acuerdo con la dolarización. Javier Milei es un profeta místico que aparece y dice, yo propongo que vayamos a dolarizar y con la dolarización se acaba la inflación. Y la gente está desesperada con el tema de la inflación y le cree a Javier Milei. No te olvides que se enfrentan dos fuerzas que fueron fuerzas que fracasaron en el gobierno. Raúl, ¿me esperás? Porque hablando de dolarización están hablando Guillermo Michel en el Ministerio de Economía, a ver qué está diciendo. Escuchemos lo de Guillermo Michel. Por cambio al producto que consumen todos los argentinos y las argentinas. Esto también lo embarcamos en esta nueva unidad de renegociación que nos permite analizar y tener una trazabilidad de todos los productos
teniendo en cuenta tanto la óptica de comercio exterior como la óptica fiscal y de tributación de cada una de las empresas. Así que ese sería el sentido de esta nueva unidad. Estamos a disposición de todos ustedes para responder las preguntas que consideren necesarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín Massa de Forbes. La pregunta es, ¿por qué se decidió un sendero del 5% mensual? O sea, ¿por qué ese es el porcentaje? Y el segundo punto, ¿por qué esta vez, más allá de los beneficios fiscales, por qué debería funcionar, teniendo en cuenta que, bueno, el anterior esquema de precios justos, los precios fueron bastante por arriba de esos niveles? Gracias. Los programas de precios son una herramienta más que tiene como objetivo consolidar un conjunto de herramientas que intentan abordar este flagelo que sufre la Argentina, que es la inflación. En este sentido, así como la hoja de ruta que el ministro Massa planteó al comenzar el gobierno en términos de acumulación de reservas, de orden fiscal y de ordenamiento de precios relativos en el segundo semestre del año pasado, se dio un descenso de 1 punto por bimestre, acumulación de reservas y, obviamente, reducción de la brecha fiscal. Este año Argentina enfrentó un flagelo invisible que es la sequía. Frente a dificultades nuevas, nos vemos obligados a desarrollar herramientas de nuevo tipo. El nuevo precio del tipo de cambio fijo y por 90 días es justamente un dato que tampoco habilita abusos por parte de las empresas en términos de aumentos de precios, justamente porque aún con el nuevo tipo de cambio la variación en los últimos 24 meses está a la par de la variación de los precios. Y nosotros entendemos que están dadas las condiciones para que, así como el mes de junio la inflación fue de 6% y en el mes de julio la inflación fue de 6,3%, bueno, tratar de coayudar en la situación de lo que tiene que ver con los precios en el mes de agosto. Buenas noches, Mariano Bender de Infobae. Me gustaría consultarles si tiene medido en el equipo económico cuál va a ser el impacto, en qué proporción de la canasta básica, considerando que sean los más referenciados el tipo de cambio oficial, tomando en consideración la devaluación de ayer. ¿En qué sectores debería esperarse un aumento de precios particular? Y bueno, en general, ¿cuál es el efecto que esperan en la inflación de los próximos meses? En términos del impacto que tiene la variación del tipo de cambio, hay que recordar que es un nuevo precio que está fijo por 90 días, ¿sí? Que no es que es un salto que después se sigue moviendo, sino que está fijo por 90 días. Eso además supone evaluar la estructura de costo de las empresas, en donde nosotros elaboramos un informe que fue conocido la semana pasada sobre el impacto de las variaciones del impuesto país o del tipo de cambio, en donde en ningún caso este diferencial de precios supera el 25% del nuevo dato, ¿sí? Con lo cual nosotros entendemos que esta compensación que anunció el doctor Michel alcanzará justamente para absorber el impacto del nuevo precio del dólar, que repito, estará fijo por 90 días. Buenas noches, Santiago Espaltro del Cronista. La pregunta es, ¿qué van a hacer con las empresas de consumo que ya mandaron listas de entre 7 y 30%? ¿Qué herramientas tienen también? Y para lo que no se puede regular tan fácilmente, como por ejemplo almacenes, panaderías, ¿qué medidas piensan tomar? El conjunto de medidas que se toman en el marco de los acuerdos de precios, que son más de 600 los vigentes y que se están renovando con las adendas correspondientes, supone que, como se hizo en distintas versiones, una vez que las empresas firman los acuerdos de precios, retrotraen los aumentos iniciales. Repito, no hay absolutamente ninguna razón ni motivo para tener aumentos
por fuera de lo que indicó el doctor Mitchell, con la compensación por única vez en este mes. Y en términos de los comercios de cercanía, sabes que está Precios Justos Barriales, que tendrá la misma dinámica de ajuste que viene teniendo y que está funcionando bastante bien en términos de precio y abastecimiento, que es la otra característica que ustedes saben que los acuerdos de precios tienen, ¿sí? Es decir, sostenimiento de precios y garantía de abastecimiento contra flujo de insumos para producción. Facundo Iglesias del Buenos Aires Herald. Estuvimos hablando con supermercados, asociaciones de almaceneros que dicen que ni hoy ni ayer estuvo llegando gran parte de la mercadería. ¿Cuándo esperan, justamente porque no había precio, cuándo esperan que esta situación se regularice con la nueva medida que anunciaron? Bueno, junto con la unidad de negociación que lidera el doctor Mitchell hemos terminado las primeras reuniones. La primera fue justamente con los mayoristas más relevantes de nuestro país y luego, hace minutos nada más, terminamos la reunión con los hipermercados más grandes y más representativos de la Argentina, con ASU. Digamos, esto funciona como un mecanismo de transmisión. Por supuesto, el tiempo transcurrido entre el anuncio del nuevo tipo de cambio fijo por 90 días y las negociaciones que ya comenzaron con algunas empresas de consumo masivo y continúan mañana, desde la mañana y hasta la noche, bueno, irán permitiendo justamente que se recompongan los stocks que hoy, hasta que aparezca la nueva lista de precios, están abasteciendo las góndolas argentinas. Buenas noches, Juan Manuel Barca de Clarín. Lo primero que quería preguntar era, en julio hubo un congelamiento por 30 días en bienes durables, electrodomésticos, motos, indumentaria. ¿Qué va a pasar con eso? Y en segundo orden, se habla de un tipo de cambio fijo por 90 días, pero la brecha cambiaria volvió a aumentar, los dólares paralelos, eso, ¿qué piensan hacer ante eso por el impacto que tienen los precios? Sí, digamos, nosotros creemos que el esquema macro sale fortalecido, en el sentido que digamos, está el salto por única vez del tipo de cambio oficial. Ha habido una serie de medidas fiscales para, digamos, también consolidar o fortalecer la situación fiscal. Está el acuerdo con el Fondo Monetario que nos va a poder facilitar, digamos, la situación de reservas, más otras medidas que fortalecen las reservas. Mismo ha habido mayor liquidaciones en el MULC y el Banco Central ha estado comprando dólares, lo cual creemos que en la medida que se asimilen, por ejemplo ahora el tema de los precios y se retrotraigan precios porque las empresas simplemente vayan renovando los acuerdos y lo vayan cumpliendo, eso va a ayudar a descomprimir los mercados financieros del dólar. Esperamos que eso. Ahora hay una situación, llamémosle, bastante particular a partir de las elecciones, el domingo, el lunes. Creemos que con el correr de los días debería poder calmarse. O sea, tanto por la mejora macroeconómica en términos fiscales, monetarios, como también el apoyo de estas políticas de ingresos que permiten que los precios puedan subir de una manera mucho más tranquila, mucho más pausada y no en forma, digamos, alocada, que no tienen, como decía, el sector del comercio no tiene fundamentación. Sabemos también que ha habido que los márgenes empresariales están muy altos y nosotros pensamos que pueden haber un margen de caída y la estabilidad del tipo de cambio debería darles esa posibilidad. ¿Cuál era? La fijación de precios en los rubros de calzado, textil, motos, telefonía celular, electrónica y electrodomésticos, que fue durante 60 días hasta la renovación del acuerdo, forma parte de la misma regla de juego, y si producto del retraso puntual hubiera alguna brecha superior que se deba cubrir
con la herramienta que el doctor Mitchell y el doctor Castañeto están desarrollando en materia de compensación fiscal, se pondrá en el marco de esta discusión. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, aparte del Gabinete Económico, en minutos, Flor, pasa en limpio todo lo que se comunicó, así que nos metemos en un rato en lo que es la columna de economía. Estábamos charlando con Raúl con esta decantación que hay post-resultado, post-cisne negro, como vos venías diciendo, de este 30% de Javier Milei. Ahora, lo que pareciera, Raúl, es que se comienza a reordenar en un punto las tres candidaturas principales, Milei, Bullrich, Massa. ¿Cómo van a robar cada uno un poquito de lo que se le cae de votos en una interna, como puede ser la de Bullrich Larreta? ¿Cómo van a conquistar a esa abstención de casi un 30% que hubo el 11 domingo? 11 millones de votos. Es una Ganaron barbaridad. las elecciones. Es un montón, ¿o no? Sacaron más que Milei. O sea, el ganador es la abstención de este domingo. El ganador es la abstención, segundo salió Milei. Tercero, Juntos por el Cambio. Cuarto, Unión por la Patria. Unión por la Patria. Igual hay que decir que en una elección extraordinaria, en 2019 votó el 81%, digo, no es que habitualmente, nunca vota el 100%. No, claro que nunca vota Digo, el 100%. para no estar esperando que lleguen 11 millones de votos. No, pero en las PASO anteriores, en el 2019, también hubo entre 10 y 11 millones de votos que no votaron y después se redujo, 2 millones de votos más fueron a votar, que ahora se espera que eso ocurra. Lo que hay que investigar ahora es los que no fueron a votar. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Por qué no fue a votar? ¿Qué preferencias tiene? ¿Qué gustos? ¿Qué inquietudes? Hay que mirar en los que no fueron a votar. Los que fueron a votar es muy difícil que cambien su voto. Pequeñas excepciones. El que votó a Milei, contento que ganó Milei, la va a seguir votando a Milei. Más, muchos de los que no votaron, que pensaron, ¿para qué voy a ir si Milei no puede ganar? Ahora que ven que gana, van a ir y lo van a votar a Milei. O sea, Milei no va a obtener votos de los otros. Puede obtener votos nuevos eventualmente. Patricia Bullrich es la que en más dificultades está. ¿Por qué? Porque tiene que retener los votos de Horacio Rodríguez Larreta, de la coalición cívica, del radicalismo más blando, digamos, el de Morales, no el de Cornejo. Se le complica en ese sentido. Son votantes más parecidos a los votantes de Massa que a los votantes de Bullrich. Raúl, sobre eso, entiendo que Nico Fiorentino tiene una hipótesis sobre Patricia Bullrich y la pesca de votos. Nico, ¿es así? Más que una hipótesis, es lo que están pensando. Ayer hubo una reunión a la mañana en el comando de campaña de Patricia Bullrich, empezando a preparar la táctica, la estrategia de acá a octubre, arrancando del punto en el que está ahora, que es básicamente es una encerrona, porque tiene de un lado a la derecha a Javier Milei, tiene que competir también con Sergio Massa, quedó en un lugar muy incómodo y, como decía Raúl recién, su primer objetivo, esto es lo primero que dijeron, es retener los votos de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sostienen la gente que trabaja con Patricia Bullrich, no yo, la gente que trabaja con Patricia Bullrich, es que sin hacer nada, es decir, si no hiciera nada de acá a octubre, retendría entre el 80 y el 85% de los votos de Larreta. Es decir, más o menos a ojo 9 de los 11 puntos que sacó Larreta. El problema ahí principal es que esos 2 puntos, que pueden parecer pocos, en un resultado tan ajustado como el que vimos el domingo, puede ser completamente decisivo. Por eso, primer objetivo, ir por la totalidad de los votos de Larreta. Mañana se van a sacar una foto juntos, van a tomar un café y eso lo vamos a ver, me parece, bastante más seguido, o por lo menos en estos días. Y el segundo objetivo, naturalmente, es cómo crecer. Ahí lo que entiendo, o a donde apuntan, es no una confrontación directa con Javier Milei, es decir, ¿qué sería confrontar directamente con Javier Milei para que se entienda? Confrontar directamente con Javier Milei es hacer lo que hacen otros sectores políticos, es decir, es un desquiciado, es un demente, todo lo que hace va a generar un caos, se va a prender fuego la Argentina, es un antidemocrático, es un antiderechos. Bueno, Patricia Bullrich va a confrontar de otro lugar. ¿Desde qué lugar? Va a decir, bueno, Milei y yo queremos algo parecido, que es un cambio profundo. ¿Qué nos diferencia a mí, siendo yo Patricia Bullrich, de Javier Milei?
yo lo puedo hacer y él no. Esa es la diferencia que va a intentar marcar. ¿Cómo lo va a intentar marcar? Bueno, a mí me decían hoy algo que me resultaba interesante, es si vos ves el escenario en el cual el domingo Patricia Bullrich celebró su triunfo en la interna del PRO, sin ser un especialista o una especialista en política, podías distinguir 8, 9, 10 caras, personas que vos conocés. En el escenario de Javier Milei, salvo a mí, que trabajo de esto de hace 20 años, creo que 3 personas conocía con toda la furia. Entonces, fortalecer sobre todo esa idea, la idea de que, de hecho, no solo la foto con Larreta, están preparando otras con, por ejemplo, los gobernadores electos de Juntos por el Cambio, con legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio, con candidatos y candidatas de Juntos por el Cambio, con intendentes, con equipos técnicos, es decir, mostrar que Patricia Bullrich tiene detrás todo eso que no tiene Milei para hacer lo que entienden una mayoría del electorado, entienden con números en la mano, no es que están teorizando en el aire. Los números en la mano muestran que hay una mayoría muy importante que busca un cambio, lo que busca instalar es la idea de yo puedo hacer el cambio, Milei no lo puede hacer. Y otra cosa, cuando vos pensás eso en términos territoriales, es dónde se puede ir a buscar. Naturalmente piensan en, ayer veíamos el mapa pintado de violeta, bueno, piensan en lo que fue el mapa, por ejemplo, 2019 o hasta el mapa 2021, las provincias pintadas amarillas, hablamos Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos, y lo que piensan para esos distritos es una campaña menos de dirigentes, más de calle. Un modelo, ¿cuál es el modelo que ven? El modelo Sí se puede de Mauricio Macri en 2019, que entre agosto y octubre, mientras el Frente de Todos ya estaba preparándose o estaba en una segunda etapa de la campaña ya preparándose para gobernar, Mauricio Macri salió a la calle, militó como nunca en su vida y sumó 2.700.000 votos en 2 meses. ¿Vos creés que esto efectivamente puede resultar una campaña como el Sí se puede o de alianzas por arriba? Mira, lo primero que hay que comprender que no es un tema racional. La adhesión a Milei es casi religiosa, es un tema de creencias, no es un tema de racionalidad. No es que la gente piensa Milei va a dolarizar, entonces claro, con la dolarización se va a terminar la inflación porque lo va a hacer de esta manera. La gente no tiene idea respecto a eso, pero cree en Milei. Milei dice yo voy a dolarizar y no va a haber más inflación, la gente, amén, cree en Milei. Milei dice, yo voy a meter preso a todos los políticos corruptos a la casta, amén, cree en Milei. Cuando vos fijate que hablamos más de Milei que de cualquier otro, porque, y esto sucedía antes también, Milei tiró argumentos de lo que iba a hacer arriba de la mesa. Se podían discutir las cosas de Milei. Algunos delirantes, otros discutibles, pero vos misma dijiste, bueno, el tema de las armas, el tema del Ministerio de la Mujer, el tema de la dolarización, los subsidios, la enseñanza, la salud. Tiraba un tema detrás de otro y decía cómo iba a ser cuando él sea presidente. Se llevaba la marca todo el tiempo. Todo el tiempo. Ningún otro dijo qué iba a pasar cuando sea presidente. Patricia Bullrich dijo el cambio es todo o nada y hasta ahí. Y Sergio Massa no dijo nada qué va a hacer cuando sea presidente. La campaña de Unión por la Patria era una campaña basada en la patria, en defender derechos. La gente no quiere defender derechos. La gente quiere tener derechos, quiere ganar derechos. La gente está cansada de la inflación, está cansada de la inseguridad, está cansada de la pobreza, de la miseria, está cansada del hambre, quiere adquirir derechos. Entonces vos le decís, vos vas a mantener lo que tenés, voy a mantener lo que tengo, entonces no te voto, voto a otro que me dé más. Milei les da más. Si no se entiende eso, esta historia sigue exactamente igual que hasta ahora. ¿Y cómo crees que puede entenderse eso? Perdón, Néstor, ¿cómo crees que puede entenderse eso de cara a una campaña hacia octubre, por ejemplo, para Unión por la Patria? ¿Haciendo qué? ¿O hablando de qué? ¿O no hablando de determinadas cosas? Primer punto que tenés, el primer punto es, esto así no puede seguir más. ¿Está claro que no puede seguir más? ¿Está claro que no puede haber este nivel de inflación?
Está claro que no puede ser que vos salgas a la calle y tengas miedo que te maten para robarte O sea, el con la celular. realidad. Bueno, ¿está claro? Bueno, esto así no puede seguir más. Eso es lo que tiene que decir el candidato. ¿Y cómo va a ser? Y tiene que contar, la gente tiene que poder imaginarse, tiene que poder dibujar en su mente cómo va a ser Argentina, cómo va a ser su vida cuando Sergio Massa sea presidente. Si no logra convencer a la gente que la gente va a vivir mejor, que va a ganar derechos, que va a estar en una mejor situación, no lo van a votar. Raúl, va a tener los votos que tiene. ¿Cómo entendés la ausencia de Massa en la conferencia de prensa que vimos recién? Estaba en el equipo económico, pero el ministro no estaba en una jornada caliente. No tengo idea del estado anímico de Massa, no sé qué pasa con Massa. Digamos, no tengo ninguna idea de Massa. Massa recibió un golpe fuerte en Tigre, no solo la elección. Digamos, vos fíjate, Massa tiene cosas grandes, de tipo que preside el país, gobierna, dirige, va, habla con los chinos, habla con el Fondo Monetario Internacional, consigue un crédito, reemplaza uno con otro, busca maneras, hace un dólar agro para que le liquide. Es decir, agarra un barco que se está uniendo y lo sigue manteniendo a flote, cosas que lo hacen inmenso y cosas que lo hacen muy pequeño, quitarle la boleta a Zamora en Tigre. ¿Para qué? Además con el riesgo de que a pesar de que le quite la boleta, Zamora igual gane. Además, los argumentos por los que se le quitó la boleta a Zamora siguen siendo válidos en el tiempo. ¿Qué va a hacer? ¿No le va a dar la boleta a Zamora ahora? ¿Zamora va a ir como candidato a intendente sin la boleta de Massa? Bueno, hay contradicciones en el gobierno, hay cosas... Yo recién escuchaba, por ejemplo, yo no lo puedo ver a Tombolini, yo lo escuché a Tombolini decir todo lo contrario al control de precios y a los acuerdos de precios. Bueno, un archivo en la política argentina, Raúl, nadie lo pasa. No, el efectuar de archivo, bueno, pero excepto Milei que no gestionó. Yo lo escuché al presidente Alberto Fernández decir, este viernes empieza la guerra contra la inflación. ¿Lo dijo o no lo dijo? Bueno, fue una guerra sin bajas. No bajó nunca la inflación. Raúl, ¿crees que hasta la moneda... el día de hoy se mantiene? Entonces, hay un problema. Yo no veo a los dirigentes políticos al lado de la gente. No los veo al lado de la gente. Los veo siempre en un lugar lejano, siempre con premoniciones, siempre con cosas. La gente va por otro lado, la gente va por lo que siente, por su vida diaria, por cómo le va en el trabajo, cómo le va a los chicos en la escuela. La gente no puede dejar ir a los chicos caminando a la escuela porque les roban la mochila, les roban el celular, les roban las zapatillas. Sí, claro. Mirá a Morena, para robarle el celular la mataron. Bueno, eso no puede seguir más. Alguien tiene que plantear eso. Si no lo hace el oficialismo, lo hace Milei. ¿Sabés cuál es la diferencia? Milei no dice cómo, pero a Milei le creen. Raúl, ojalá cerremos en un tiempito a ver cómo siguió todo, ¿no? Porque faltan 2 meses todavía. Es mucho tiempo. Faltan 2 meses, sí. Veremos, la moneda sigue en el aire, ¿no? La moneda sigue en el aire, sí. Ya cayó una vez la moneda. Ahora está repiquetando. Hay que arrojarla de nuevo. Claro. Gracias, Raúl, por haber venido. No, al contrario, un placer, gracias como siempre. a ustedes. Me voy con mis compañeros, porque Néstor tiene información relacionada a un querido colega, al menos para mí, que es Víctor Hugo Morales, en relación a una causa, Néstor, con el Grupo Clarín. Es una información insólitamente silenciada. No vas a escuchar de esto en ningún otro medio, probablemente en alguno por ahí perdido. Mira, vamos a ver esta placa, porque hoy Víctor Hugo Morales fue absuelto en un juicio oral y público en el que le habían pedido 3 años de prisión. Juicio oral y público es una derivación de aquella vieja historia en la que Víctor Hugo mostró la final Boca-Real Madrid en Japón en 2001 por la Copa Intercontinental. Él trabajaba en esta casa, a sus espaldas había un monitor donde se podía ver medio de querusa lo que pasaba en ese partido, que tenía derechos exclusivos de televisión de una empresa del Grupo Clarín. Por eso Víctor Hugo tuvo un juicio, lo perdió, y en el marco de ese juicio hubo una sanción económica. Toda aquella historia, le allanaron la casa, le llevaron los cuadros y demás. Bueno, uno de los cuadros que le habían embargado no aparecía en la casa.
entonces los mismos querellantes del Grupo Clarín le hicieron una nueva demanda judicial por un delito muy poco aplicado en el Código Penal, que es malversación de caudales privados. Es decir, dinero de privado que Víctor Hugo lo había robado, era casi equivalente a una sustracción, a un robo. De eso estaba acusado Víctor Hugo Morales. ¿Sabes cuántos sobreseimientos tuvo a lo largo de la causa? Hoy lo hablaba con el abogado de Víctor Hugo, Miguel Ángel Pierri. 7 sobreseimientos. En todas las instancias, en algún momento la justicia lo revirtió y lo fue llevando hasta el juicio oral y público que terminó hoy. Le habían pedido 3 años de prisión, generalmente en suspenso. Hoy un tribunal, el Tribunal Oral número 3, con una conformación unipersonal, lo declaró inocente por inexistencia de delito. La historia no terminó. Puede haber más sobreseimientos y más revocatorias. Quedan todavía 2 instancias más para que Víctor Hugo pueda decir de estas a fe. Gracias por traer esto, Néstor, porque es cierto que no lo vas a leer y escuchar en otro lugar, y a Víctor Hugo le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Flor, nos metemos ahora sí en lo que tiene que ver con temas económicos. Decíamos al inicio del programa, se conoció la inflación del mes de julio, la noticia de que el FMI llamó a Javier Milei fue parte de la jornada, pero hace instantes una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. ¿Por qué y para qué esa conferencia? Sí, porque el tema del día es sin duda qué va a pasar con los precios. Después de lo que ocurrió ayer lunes, vos tuviste una devaluación del tipo de cambio oficial del 22%. Eso fue el lunes a primera hora, primera medida pospaso. Hoy martes vencían todos los acuerdos de precios. Vos tenías acuerdos, por ejemplo, si vos vas al supermercado, un mayorista, ahí tenés vigentes acuerdos de precios para todos los productos que ves en la góndola. Eso vencía hoy también el acuerdo con la nafta. Entonces la gran pregunta era, ¿qué va a pasar con todos esos precios? Y eso fue justamente lo que acabamos de ver en esa conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, y lo que anunciaron es que se van a renovar todos esos acuerdos. Y atención, la novedad no es solo la renovación, sino el cuánto, la pauta de aumento. Y ahí lo que decía Guillermo Michel, que es el titular de la aduana y la persona, te diría la persona de mayor confianza de Sergio Massa, que lo designó para este tipo de negociaciones, es que va a ser un aumento mensual del 5%. Y esto es novedoso porque si uno llamaba hoy a cualquier empresa de consumo masivo, alimenticia, de limpieza, las petroleras, refinerías, todas te decían, vence el acuerdo de precios, tuviste una devaluación del 22% y de acá en adelante aumentos mensuales de 2 dígitos. Bueno, eso es lo que estaban planteando las empresas, lo que llevaban a negociar, porque durante hoy, mañana va a haber toda una serie de negociaciones en el Ministerio de Economía. La novedad tiene que ver con esto. Dijeron que el aumento, la pauta que van a aceptar es 5% mensual para todos los acuerdos de precios. Esto es, como decíamos, consumo masivo. No detallaron qué va a pasar con la nafta. Ojo con esto porque es un gran signo de pregunta. Tampoco los colegas ahí, nadie les consultó. Así que tenemos 5% de aumento habilitado para lo que tiene que ver con el supermercado, esto es lo que es precios justos, y después también había algunos acuerdos de electrodomésticos, calzados, motos, eso también dijeron 5% mensual por los próximos 90 días. Bien, esto es lo de ahora, lo de último momento. Ahora, ¿repasamos lo que tiene que ver con el número de inflación que se conoció hoy a las 4 de la tarde? Sí, porque sin duda este es el dato de julio, que fue 6,3% mensual, 60,2% es lo que acumulás en los primeros 7 meses del año, y el interanual 113,4%, que uno dice, wow, un montón, pero ¿sabes que es la primera vez que desacelera después de mucho tiempo? Ahora, ¿qué pasa? La interanual. La interanual. Este dato es muy viejo ya, porque si en julio fue el mes pasado, ya con lo que ocurrió, de hecho lo tenemos en la siguiente placa, vos hoy tenés factores que están presionando muy fuerte sobre la inflación, como fue esta devaluación del 22% del dólar oficial en una economía que ya de por sí está indexada. Tuviste impuesto a las importaciones y también tenés la incertidumbre electoral, el aumento de los dólares financieros y lo que decíamos, ¿no? El vencimiento de todos los acuerdos de precios. Ahí digamos que hay un tic en un punto de, bueno, una de esas incertidumbres
se acaba de responder. Insisto, falta, como vos mencionabas bien, lo de la nafta, que sabemos que también tracciona en toda la cadena. Y tengo una duda con la carne, Flor, porque hoy se informó primero que se cerraban las exportaciones, después se informó que no se cerraban las exportaciones, pero no sé en qué quedó ese acuerdo. Claro, porque hoy una de estas tantas reuniones de Guillermo Michel, el titular de aduana, fue por el tema de la carne y tal como decías, para mí fue una especie de amenaza, ¿no? Porque se difundió oficialmente desde la aduana. Digamos ¿qué información se difundió? Lo que se difundió oficialmente desde aduana fue, se cierran las exportaciones por 15 días. Al rato salió la Secretaría de Agroindustria a decir que no. El secretario de Agroindustria, así es, Bailo, puso en su cuenta de Twitter, no están cerradas las exportaciones, llegamos a un acuerdo. Como bien preguntaba Nico, no está el detalle de qué va a pasar con la carne. Hubo muy fuerte aumento de la carne en las últimas semanas, recordemos por el dólar agro. 30% le aumentó algunas carnicerías. Porque vos pensás que vos tenías el maíz, que es uno de los insumos en la cadena de la carne, tuvo un aumento muy fuerte del dólar, que fue lo del dólar agro, que ya ahora quedó a un costado porque estaba en 340 y ya tenés el dólar oficial más elevado que eso, pero lo cierto es que eso te impactó en la carne y se quería llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que no se detalló hoy, lo que se dijo en la conferencia de hace minutos fue 5% es para todo, precios justos. Pero bueno, no tenemos el detalle de para qué puntualmente. Si es para todo, bueno, debería ser que 5% de aumento mensual también para la carne. Para los cortes regulados, que no son todos. Claro, para los cortes regulados populares que ves en el supermercado. Pero lo cierto es que seguramente después de estas conferencias también mandan el detalle de qué es lo que se cerró puntualmente en este tipo de acuerdos. Nada de todo esto se puede desligar de que estamos en el medio de un proceso electoral y que esto impacta directamente en el bolsillo de argentinos y argentinas, que yo te diría, no sé a quién le va de la mano el salario de lo que estamos viendo. Digo, la cantidad de aumentos de la que estamos hablando y la inflación de la que estamos hablando, creo que no conozco a nadie que le haya ido de la mano constantemente. Sí, van a decir salariados registrados le terminan ganando. Sí, pero con delay. Sí. Digo, siempre vas corriendo atrás y tenés que tener la suerte de ser un asalariado con una buena paritaria y que le gane. La verdad es algo muy, pero muy difícil. Por eso, cuando hablamos de realidades que chocan ante campañas electorales o discursos, hablamos de esto. Claro, bueno, hoy tenés en Argentina 6 millones de trabajadores del sector privado formal, con derechos, indemnización, todo, y más de 6 millones de informales. Digamos, ahí no llega ningún tipo de paritaria ni nada. Así que bueno, esos trabajadores formales veremos si le pueden pelear en estos meses, pero como decías, la paritaria no es de un día para otro. Para nada. Te tenés que sentar, acordar y todo, si en los próximos meses pueden empatar a lo que va a ser una inflación que ya las consultoras para agosto y para septiembre están dando en 2 dígitos mensuales. Gracias, Flor. Bueno, no sé, las columnas de Flor hay días que son como, qué lindo todo lo que acabamos de escuchar. ¿Me puedo ir ya para el living? Porque le pregunto directamente por esto, a Ariel Sujarchuk, quien busca la reelección en la Intendencia de Escobar. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, antes de meternos en lo electoral puntualmente, te fue muy bien, de hecho vos en tu distrito con tu candidatura en busca de un nuevo mandato. No pude no preguntarte por esto que acabamos de hablar, ¿no? Tiene que ver con la economía real. Vos hasta hace muy poco tiempo estuviste en lo que tenía que ver con la economía del conocimiento, dólares que podemos traer a la Argentina vía ese método, pero ¿cómo impacta esto en una elección, en tu caso, local, pero también nacional, con salarios que no alcanzan, con inflación que cuando vos vas al supermercado, al almacén, la ves constantemente, con la sensación de sentir que algo no termina nunca de modificarse? ¿Cómo se hace? La inflación es el impuesto más caro al asalariado. Hay quienes tienen herramientas de especulación financiera, tienen maneras de apalancarse, quien percibe un salario siempre es el que más lo sufre. En nuestro municipio tomamos la decisión de hacer una paritaria inflación más 20, así mira el desafío que tenemos. Para los trabajadores municipales. Exacto, cuando se pronosticaba una inflación del 60% del presupuesto, habían puesto 80 o inflación más 20. Este mes reciben un aumento del 40%, más un 30% habían recibido en el mes de marzo, se hace un 73% de aumento, más un bono de 100.000 pesos. Vos sabés que eso es la excepción. No sé si es la excepción a la generalidad, yo te cuento sobre la realidad que me toca administrar, porque mantener calidad de vida y calidad de gestión tiene que ver con también dar las herramientas que son justamente el salario. Después, bueno,
venimos de un año muy complejo en Argentina. Y de ese año complejo viene de una suma de situaciones complejas que ya son sabidas o no por todos, pero siempre negadas. La pandemia, rescatar a las empresas, el costo de la guerra y el costo de la sequía, que además muchas veces cuando hablan los economistas de la oposición nombran a Brasil, pero Brasil no tuvo sequía, o tuvo solamente una parte del sur, tuvo al contrario cosecha récord. Esto es un mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. Es un problema grave, estructural y que hay que resolver. Venimos con una oposición que pronostica el caos. Y de alguna manera Sergio Massa va tomando distintas medidas que evitan que esto suceda. Creo que hay que sostener la administración de la contingencia que tenemos este año económica. Para terminar este año lo mejor posible y poder empezar una nueva etapa. Una nueva etapa donde marca modelos muy distintos entre lo que nosotros pretendemos de la Argentina y lo que pretende este binomio de ajuste al Estado y de privatización que lo encara tanto Javier Milei como Patricia Bullrich. Quiero que compartamos algo que dijo hace un ratito Javier Milei, que tiene que ver con privatizar el CONICET, porque diciendo estas cosas es como obtuvo un 30% de los votos el día domingo. Escuchémoslo. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... Otra marcha más, digo. Además de Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET. O sea, de vuelta. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo, conviene de mejor calidad o mejor precio. Interesante, porque insisto, lo dice, aunque en algunos temitas ya va retrocediendo, en este no. Sigue a fondo hablando de privatizar el CONICET, cuando además tiene sueldos que dejan bastante que desear, dicho sea de paso. Pero respondió Salvares... Dice, ¿para qué sirve? Estamos hablando del país que tiene cinco premios Nobel, de los cuales 2 son de ciencias. Estamos hablando de uno de los 8 países que logró producir su propia vacuna. Ahora con el COVID más otras. Estamos hablando de que biotecnología y nanotecnología son uno de los vectores de crecimiento de la Argentina de cara al futuro. Hablas de economía del conocimiento. Digo, China es el país con más cantidad de científicos en el mundo. Rusia y Estados Unidos también. En todos los casos, 3 modelos completamente distintos, la financia del Estado. Yo creo que es bueno que se exponga lo que Javier Milei dice, porque quiero reconocerle algo, que es sincero en lo que dice. Y presupongo que si tuviera que gobernar, haría esto. Bueno, hasta ahí, porque hoy dijo que los planes sociales los va a mantener, por ejemplo. Bueno, ellos venían diciendo hace tiempo que lo los que planes digo los iban a mantener. La expresión de Javier Milei sobre el diagnóstico no es tan distinta al de muchos de los argentinos, pero sobre la solución es completamente asimétrica al país que queremos. Yo puedo compartir, comparto con vos el problema de los salarios, el problema de la inflación, el problema de la inseguridad. Lo que creo que la forma de solucionarlo de Javier Milei es liberando la aportación de armas, o sea que cada uno pueda comprar armas. Y yo te digo que si Javier Milei caminara por el conurbano bonaerense o por los barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires o por distintas partes de la Argentina, si así ya hay armas de manera ilegal, si el uso de armas fuera libre, bueno, la verdad estaríamos en un grave caos en torno a la seguridad. ¿Y por qué se ganó entonces en gran parte de esos lugares? Bueno, barrios populares. Creo que Javier Milei ha encontrado la manera de canalizar el descontento y un estilo de acercarse al voto joven que ha sido sumamente exitoso. Yo
Mira, no subestimo ni a Javier Milei, ni a nadie, ni al que saca un 3% también. Cuando uno es candidato y camina y está, el arte de juntar votos es complejo. También la gente elige y también la gente puede estar marcando un cambio de época. Yo interpreto que tanto en el estilo de sociedad que planea Javier Milei como Patricia Bullrich, el individuo es el rey. Y para nosotros, la sociedad, la idea de construcción de comunidad, es el modelo de país que nosotros queremos. ¿Cómo vas a llevar eso en la primera vuelta de octubre, Ariel, a las calles? Y te lo pregunto porque los números en tu municipio hablan de un corte de boleta muy importante, del 13,4%. Vos sacaste un 46% y Sergio Massa un 32%. Hay una campaña importante que ha instalado un sector que desconozco a quién beneficia, sobre el corte de boleta. Quiero decir algo con absoluta contundencia. No conozco un intendente de nuestro espacio político y los que tengo diálogo de la oposición que haya hecho esto. Que haya entregado las boletas cortadas, decís vos. En estas paso. La general, veremos qué pasa. Y sobre eso 3 reflexiones. Así como que no hay que subestimar a Javier Milei, que fue el candidato más votado, tampoco hay que subestimar a 40 años de democracia al elector que decide en cada categoría quién quiere. Además, en los municipios está el padrón de extranjeros que no elige presidente. Y ahí se produce una asimetría más en torno a los votos que tenemos los intendentes y gobernador de los que tienen las categorías nacionales. O sea, vota más gente para intendente que para presidente. Claro, porque hay un padrón que no existe. Y además, en el cómputo en las PASO, el voto en blanco se proyecta para las categorías municipales y no para la categoría intendente. Por eso lo primero que hay que mirar es la cantidad de votos. Si vos sacás este padrón, hay un corte favorable. Corte favorable que tuve cuando fui candidato en el 2015, cuando fui candidato en el 2019, Alberto Fernández sacó el 52% y yo saqué el 65%. Digo, también hay un reconocimiento a la gestión. Y también hay una situación más. Los que somos candidatos a intendentes, hace bastante tiempo que estamos instalados en nuestras sociedades. Ahora, Sergio Massa cerró su candidatura al filo del cierre de lista. Por lo tanto, la instalación de él como figura, como candidato, de Unión por la Patria, que nace como frente ese mismo día o un día antes, y las propuestas que nosotros estamos llevando tienen a un tiempo más de Pero maduración. Massa sacó 20 puntos del Tigre, Ariel. Massa sacó 20 puntos del Tigre, ahí lo conocen. Así todo, Unión por la Patria solamente tuvo un punto de diferencia con Juntos a nivel nacional y alrededor de 3 puntos con Javier Milei. O sea, lo que decía Cristina y decían muchos, que era una elección de tercios, así se dio. Y ahora viene la elección real, porque también, si bien nosotros tuvimos una PASO con Juan Grabois, era una PASO que la incógnita era cuántos votos iba a sacar Grabois, pero no teníamos duda de quién iba a ganarla. No así en Juntos, que fue una PASO más competitiva, y no así en el enigma del fenómeno o no de Javier Milei. Ahora, como decía Nico, en Tigre lo conocen, sacó un 20% Sergio Massa. ¿Cómo se da vuelta un resultado como ese o cómo se mejora en otros territorios? Lo vamos a mejorar. ¿Cómo? Con propuestas, con trabajo. Ahora empieza nuestra campaña, cuando la gente también ahora empieza a elegir los modelos de país. Y yo creo firmemente que hoy está expuesto un modelo de país que tiene que ver con lo que ellos llaman el ajuste. Pero el ajuste, ¿quién lo va a pagar? A ver, yo te invito a reflexionar. Propongamos la privatización de la educación pública que propone Milei y propongamos la privatización del sistema de salud. Yo no estoy hablando que no funcione mejor, ¿eh? Yo me pongo en la lista de los que dicen, che, tenemos que mejorar la educación pública. Y me sumo a la lista de que hay que mejorar aún más la salud pública, pese a que es mucho mejor de la que muchos países desarrollados y más accesible. Y me pongo en la lista también de que hay que llevar más investigación de base a investigación aplicada, pero no existe investigación aplicada sin investigación de base. Y me pongo en la lista de los que queremos certidumbre económica de largo plazo y crédito al acceso a la vivienda. Ahora, esta idea de quitar los ministerios y las funcionalidades y ir al modelo de que la educación y la salud va con un voucher, yo lo que creo es que independientemente de cómo cierra, bueno, con un montón de gente fuera del sistema,
con un montón de gente sin posibilidad de crecimiento y con un país muchísimo más concentrado. Que hoy muchas de las acciones de gobierno que hayamos propuesto no hayan dado resultado, no significa que en una nueva etapa no podamos hacerlo mejor. Flor. Sí, Ariel, ¿crees que Massa debería seguir al frente del Ministerio de Economía como candidato a presidente? Si yo creo o que va a pasar o que quisiera eso. ¿No? Las dos cosas. Ah, bueno. Una charla de corazones abiertos. Yo creo que va a seguir como ministro porque hoy, con lo delicado que está la economía, quiero destacar la valentía de Sergio Massa de hoy tomar medidas muy complejas, siendo él candidato, que seguramente no son las que él quisiera como candidato, pero son las medidas que tenía que tomar para sostener la economía del país, con el costo político que tiene. Eso habla de un Sergio Massa serio. Pero la gente no puede relacionar, digamos, es el ministro de Economía de una economía que está muy complicada y también el candidato, sí. ¿Eso no es negativo a la hora del voto? Puede serlo, pero y algunos no nos votarán. Y otros verán que la bomba que pregona todo el tiempo la oposición, como si ellos no tuvieran nada que ver con el feroz endeudamiento que tenemos, constantemente se activa y desactiva, y eso lo hace Sergio Massa liderando un buen equipo económico. Un hombre que se banca los desafíos, que afronta medidas complejas como las que tuvo que tomar hoy. Un hombre que propone un país en el que también vivimos hoy, donde hay actividad económica, donde hay crecimiento industrial, donde hay empleo, pero lo que no hay es una buena distribución de los ingresos de los argentinos. Mirá, cuando tenés que tomar, sos gobierno y candidato, siempre te toca tomar decisiones incómodas. Pero cuando gobernás con responsabilidad y esa es tu manera de presentarte al electorado, bueno, entonces sos capaz de llevar adelante ambos roles. Hoy, Sergio Massa tiene que llevar, porque no hay otra persona más preparada para llevar adelante la tormenta económica por la que estamos atravesando. Pero también, en medio de esta tormenta económica, mejora la asignación universal, mejora la situación de los jubilados, mejora el bono, mejora la actividad industrial, mejoran las exportaciones y da una perspectiva de que es posible, acomodando las cuentas públicas y acomodando la generación de dólares para los argentinos, tener un futuro mejor. Le quiero preguntar al productor si podemos poner lo que tiene que ver con el coqueteo Juntos por el Cambio de la Libertad Avanza, porque ya se arranca a hablar, Ariel, en estas últimas horas, sobre la posibilidad, o al menos es lo que se le pide, incluso de cierto sector del periodismo, a Juntos por el Cambio y a la Libertad Avanza, que se unan en Provincia de Buenos Aires para ganarle a Axel Kicillof. Coqueteo, post-paso, lo vemos. Sí, Patricia Bullrich y Grindetti están dispuestos a dejar esa coalición, esa mezcla que no tiene un objetivo común, que no tiene un camino común. Si esa gente que está más cerca dice de Milei, bueno, acá está el espacio. Bueno, primero no entiendo cómo podemos, hoy estamos compitiendo, así que difícilmente podríamos estar juntos en una fórmula. Mirá, Milei ha traído a la política algunas ideas que son interesantes, pero de ahí a cuando él extrema algunos conceptos, bueno, obviamente ahí es donde tenemos divergencias. La propuesta es que los que están convencidos acerca del camino que propone Javier Milei en el país y del camino que propongo yo en la provincia de Buenos Aires, son bienvenidos. ¿Te puedo dar un dato, Marcelo? Si se baja alguno de los dos, si son inteligentes... Esa es una operación que tiras vos al aire. No, sí, es una cuestión lógica. Sí. O sea, si Grindetti o Píparo, alguno de los dos se baja... ¿Pero se puede hacer eso? Sí, claro. Obvio que se puede. Pero si alguno de los dos se baja, Kicillof no es gobernador. Yo lo dejo ahí. Esa es una operación que tiras vos al aire. No. Realmente no se puede hacer porque las candidaturas que salen de las PASO son las candidaturas que van en una sola boleta. En la boleta nuestra de la provincia de Buenos Aires queda Patricia Bullrich, queda Grindetti y es imposible. Sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan, obviamente, y una de las que más me preocupan y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa era la posibilidad de comprar armas
al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que, bueno, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y bueno, como sabemos hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei. No, bueno, también Pampita habló Milei del tema de la venta de órganos. Venta de órganos, privatización de los colegios públicos. Sí, claro. Salud pública, lo mismo. Claro. Salud pública también privatizada. Es decir, lo que pasa es que, digamos, o sea, creer que Pampita es neutral es una tontería. Digo, es la esposa del señor Moritán, alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Juntos por el Cambio. Entonces no es una visión neutral. ¿Se imagina con Milei en un mismo campo, digo, de promover cambios? Bueno, Milei irrumpió con ideas de la libertad, que son interesantes, y luego tiene una serie de miradas que son distintas a las que podemos tener en Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos una idea más institucionalista, tenemos una idea de más respeto a la República, tenemos una idea más fuerte del valor de las instituciones. Teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi, o sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. ¿Lo es posible un acuerdo, al menos de palabra, de gestión en la provincia de Buenos Aires? A ver, mira, vamos a ponerlo blanco sobre negro. Nosotros tenemos un diagnóstico sobre la complejidad que tiene el país. Y además no es que tenemos que hacer un focus group. Nuestros compañeros, nuestros vecinos, los sectores que representamos son los que la están pasando mal. Y tenemos propuestas de cómo llevar adelante. Acá, en esta casa, en la TV pública, vos, el panel, los camarógrafos, la chica de maquillaje la conozco cuando era columnista acá, ¿qué creen que va a pasar el 11 de diciembre si Javier Milei y Patricia Bullrich ganan las elecciones? Te lo resumo, queda una señal testimonial con un noticiero para cumplir la ley y este edificio en pleno barrio Parque lo venden, lo rematan. Esa es la idea que tienen sobre las empresas y los bienes del Estado. ¿Qué va a pasar si gana Sergio Massa? Vamos a trabajar en renovar la TV pública, en llevarla a la modernidad, en ponerla en todos los esquemas de las empresas de economía del conocimiento, en que sea una señal competitiva como lo son. Esta es la manera. ¿Tenemos que mejorar la TV pública? Seguramente. No es cerrándola. Y así podemos ir caminando. A ver, ¿cómo es el mercado repartiendo agua corriente a los lugares donde nunca son rentables porque justamente son sectores vulnerables? ¿Cómo es? Mirá, el modelo que habla de la educación en Chile fracasó. Y tenés escuelas públicas categorizadas de cuarta, de quinta, de novena. Esto no es una broma, es la categoría. Porque entonces donde la escuela está ubicada en un barrio con mejores condiciones económicas, hay una especie de cooperadora que la empodera, entonces al revés. Digo, ¿cómo hacemos con la gente del Plan Fitness, los adultos que por alguna razón no pudieron terminar? La persona con discapacidad es un gasto en esta economía. ¿A quién se le ocurrió en la Argentina, con lo que cuesta combatir la inseguridad con las armas ilegales, vender armas de manera ilegal de portación para hacer de esto Texas, donde se matan a tiros? Entonces, lo que tenemos que tratar, y lo digo con absoluta responsabilidad, es de que esta sátira que arman, que lo que logran es hablar de los comentarios de la mujer de Moritán sobre Moritán y sobre Milei y la ocurrencia y la simpatía que tiene, porque además la verdad tiene a veces frases muy divertidas. Bueno, no va a ser divertido cuando gobierne en la Argentina. La idea de ajustar en la educación y en la salud nos tendría que hacer reflexionar para que el que votó a Javier Milei sepa que está votando. Acá a los encuestadores que no pifiaron una, que no acertaron una, también dicen que el que vota a Javier Milei no comparte las ideas que él tiene. Ahora, yo no confronto con él, ni con Patricia. Hablamos de modelos de país. Yo creo firmemente que nuestro gobierno tuvo muchos errores y que tenemos que ser autocríticos. Y que si hoy estamos como estamos, la responsabilidad es nuestra.
y que la bronca siempre la canaliza a alguien. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir un futuro. Y los trabajadores, como los de esta casa, como vos que estás en este canal, tienen que saber con absoluta claridad que esto, por primera vez, esta propuesta derecha es absolutamente clara sobre el resultado y el destino. Sí, y dicen lo que van a hacer, no como otras veces ha ocurrido, no solo con Mauricio Macri, sino también en los años 90. Creemos que dicen que van a hacer. Sí. Lo que creo que utilizan algunos latiguillos sobre la TV pública, sobre aerolíneas o sobre otros lugares, para conquistar votos, pero que detrás de eso viene una Argentina que nos va a retroceder a lo que dice Javier Milei, bueno, habrá que a terminar con las indemnizaciones, dice que la indemnización no es un derecho, dice que el aguinaldo no es un derecho, dice que las vacaciones no son un derecho. Habrá que empatizar como logró hacer en parte Javier Milei. Gracias, Ariel, por haber venido. A ustedes. Un corte muy breve, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. No bien arrancó la democracia, Alfonsín creó un organismo único. Son actos demoníacos los que se han cometido contra la inmensa mayoría de inocentes absolutos. Sábato caminaba por todo el piso y me pregunta la edad. Cuando yo le digo 20 años, me dijo, demasiado joven para escuchar tanto horror. Las consecuencias de su trabajo siguen resonando entre nosotros. En 1984 nace la CONADEP. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. 40 años de democracia con Marcelo Figueras. Miércoles, 22:30. Televisión Pública. ¿Juan? El original. Está fresco pachomba. Está para quedarse en casa viendo Netflix en una buena tele. Perdón, ¿me decías a mí? Sí, te lo decía a vos. Viste que cuando estás hablando con alguien, el celu te escucha y después te caen ofertas. Tac, tac, tac. ¿Es posta eso? Escuchame, mirame a los ojos. ¿No viste Black Mirror, vos? No, ¿está en Netflix? Sí, está en Netflix. La podés ver en un Smart TV 4K. Aunque yo ahora quiero ver el clon de Tyrone. Pero necesito un LED 85 pulgadas. O para una maratón de Visión Palermo. Es pochoclera. Re necesito una pochoclera. Bueno, decile pochoclera. ¿Pochoclera? Yo estoy para unos pochoclos con unos buenos estrenos en un buen sillón. De 3 cuerpos ese sillón. Tengo uno, te lo vendo si querés. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Atención, para más reclamos, por favor esta vez dirigirse a papá. Encontrá los mejores regalos con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. DAV invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran DAV Regeneración Extrema. ¿Los resultados? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a DAV. Cortá con el daño, no con tu pelo. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Si vos no parás, Rexona tampoco. Rexona, protección superior para que nada te detenga. Ay. Seguimos en Desiguales, un programa intenso, ¿no? En el que estamos todos queriendo entender, queriendo saber cómo sigue la cosa,
con bastante incertidumbre, ¿por qué no admitirlo? Y estamos con Eduardo Chávez Molina, es director del Grupo de Estudios de Desigualdad y Movilidad del Gino Germani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eduardo, ¿Cómo gracias estás? ¿Cómo estás? por haber venido. Charlamos en mayo, si no me equivoco, con vos. Había un estudio muy interesante que hicieron, que lo publicó Página 2 en su momento. Tenía que ver con cómo veían ciertos sectores de nuestra población a Javier Milei. Todavía un Milei que no se sabía contra quién competía, porque Unión por la Patria todavía al frente de todos y no tenía, por ejemplo, candidato. Y volví a repasar un poco ese estudio y hay dos cosas que en ese momento charlamos y que quiero que hoy, con un resultado ya puesto, me digas qué pensás. Una es que Milei crecía en los extremos. Crecía en la clase más baja, en la clase más alta, en la juventud, pero que el paso al costado de Cristina iba a reordenar el panorama. Hoy con esta elección de tercios, con este 30% de Milei, ¿qué ves? Bueno, primero la certeza de Cristina en términos de visualizar antes que nadie una elección en 3 tercios, ¿no? Como uno veía los datos, a veces no mostraban eso, y la elección terminó mostrando esa situación. Y por otro lado, aunque nosotros no tenemos datos, ¿no? Electorales con respecto a la posición de clase de las personas, de acuerdo a las ocupaciones que tienen, uno se puede aproximar a través de alguna información, a través de las bocas de urna, que erraron todas, ¿no? En general, pero uno puede acercarse ahí a partir de la edad, ¿no? Cómo se comportó a través de las bocas de urna, ¿no? Sexo y edad de los votantes. Sexo no me parece menor. No, pero trajo bastantes contradicciones de acuerdo a los datos que a nosotros nos dieron, ¿no? Bueno, uno, obviamente, el centro del voto de Milei fue la población juvenil, ¿no? De 16 a 29 años. Esto tiene atrás algunas características sociales que uno puede reinterpretar, ¿no? Y por otro lado, el voto sigue siendo un voto preferentemente masculino, pero también tuvo muchos votos juveniles femeninos. ¿Bien? Es más, cuando uno mira las proporciones total de mujeres jóvenes a quienes votaron, Milei está en el 44% de las mujeres, ¿no? Y los varones en el 53%, de acuerdo a las bocas de urna, ajustando el error de la boca de urna. Recuerden que se equivocaron. Ahora, ¿qué es lo que uno puede encontrar atrás, ¿no? Que ahí vienen los estudios que hacemos nosotros, estudios de estructura social, el informe que hicimos hace muy poquito para CEPAL, ¿no? Dando cuenta de la estructura social argentina, los procesos de distribución, qué cambiaba, qué no cambiaba, qué cambia por las intervenciones políticas, qué es lo que cambia, pero no por las intervenciones políticas. Uno lo que ve atrás, por ejemplo, en la población juvenil, es donde mayor desafectación tienen de los derechos laborales. Por sus condiciones laborales. Cuando le dicen lo que vas a perder es no pierdo nada porque no tengo aguinaldo, porque no tengo un salario fijo. Claro, primero, no hay empleo regular. Claro. En segundo lugar, los empleos existentes son empleos mucho más flexibles, mucho más precarizados y pauperizados. Es un proceso mundial, ¿no? Esto aparece con fuerza en los escritos de Guy Standing, por ejemplo, que había sido funcionario de la OIT. En el año 2013 él escribe El nuevo precariado. En ese nuevo precariado hablaba de estas nuevas condiciones del empleo juvenil, ¿no? Más inseguro, más pauperizado, o sea, con bajos ingresos, pero que tuvo como contracara no la búsqueda, ¿no? De esos derechos que tenía la población más adulta, ¿no? Que eso es lo paradójico, sino tal vez una resolución de esos problemas a partir, ¿no? De desatenderla de esas condiciones de derechos. O sea, un poco la autogestión. Se habla mucho del votante, y se pongo como un ejemplo del trabajador de una aplicación de delivery, ¿no? Digo, ese trabajador que pone el lomo como nadie, pone su cuerpo literalmente, con frío, con lluvia, con calor, que tiene que pedalear mucho, andar mucho en moto para poder juntar su mango, y que siente que hasta ahora nadie le dio una solución. Sí, mira, ahí creo que en el programa anterior algo había dicho, o en otro que me habían invitado, que los trabajadores delivery, sobre todo en Latinoamérica, para diferenciarlos del trabajador delivery europeo, viene de condiciones peores, ¿no? Que es el trabajo informal en términos absolutos. Recuerden, ¿qué hacía el trabajador delivery antiguamente? Estaba en la puerta de una pizzería, en condiciones absolutamente informales. Al pasar a hacer un trabajo de plataformas, empieza a haber primero una resignificación de su empleo. Uno, la cierta protección precaria, pero protección al fin, ¿no? Porque es la exigencia del monotributo, la exigencia de abrir una cuenta bancaria para transferir los recursos que genera con la aplicación, y en algunos municipios, ¿no? Algún reaseguro en términos de salud. Para mí interesa esto. Vos lo que estás diciendo es,
El trabajador de delivery ya trabajaba como delivery para una pizzería que le pagaba totalmente fuera de la ley, así, Sí. plata en efectivo, ni siquiera tenía un monotributo. Exacto. Trabaja ahora dentro de una aplicación, no tiene un jefe tan directo, no le ve la cara al jefe, Y es una gran es un maneja gran sus avance. horarios en un punto, Sí. tiene un monotributo, tiene un reaseguro en algún tipo de municipio o provincia, pero aún así no tiene esos derechos laborales históricos. No los tiene, tampoco los considera. Mira, en estudios que nosotros hemos hecho para América Latina, ¿no? Desde el Instituto Gino Germani, por ejemplo, el tema de seguridad. Los jóvenes no son los que más accidentan y los que más muertes tienen, estoy diciendo población hasta 29 años, en un empleo. ¿Ah? Pero no configuran, ¿se entiende? No configuran ese futuro como algo que les va a caer inmediatamente. Por eso, no solamente el tema de seguridad, sino que el tema de la previsión social, el tema de la jubilación, no está en el presente de un joven. Claro. ¿No? ¿Cuándo está presente? Cuando uno se empieza a acercar a ese tipo de situación. Y eso afecta, obviamente, el comportamiento electoral, porque no es un problema. ¿Por qué voy a preocuparme de la jubilación? ¿Por qué me voy a preocupar de la protección laboral si no es un presente actual? O sea, ¿no? en ese razonamiento que vos estás haciendo, tiene lógica, digo bien, enamorarse o empatizar con un Javier Milei. Porque hay cierto mecanismo del enriquecimiento, el acceso a ingresos relativamente elevados. Recuerden que también en el mundo de las plataformas ha ocurrido el proceso de la regulación de la demanda de mercado de trabajo, ¿no? Cuando uno miraba la cantidad de trabajadores que había en las plataformas en el año 2019, ¿no? que empezó como fenómeno a estudiarse en Argentina, eran muchísimos. Entonces eran muchísimos presionando sobre un mercado de trabajo que no generaba esas condiciones necesarias para repartir, ¿no? todo lo que... ¿Y ahora son menos? Ahora son menos. Ah, mirá, se fueron yendo. Primero, ahora son menos, y los estudios que hay cualitativos, no hay estudios cuantitativos, sino los estudios cualitativos que se han hecho, tienen ingresos relativamente elevados para lo que tenían en el año 2019. Claro. Eduardo, ¿el Gino Germani depende del CONICET? El Gino Germani depende de la UBA, en realidad. Ajá. El Gino Germani es una institución de la UBA. Y acá puedo decir algo, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es lo que uno ve como... Una cosa es la interpretación de los acontecimientos. Sí, no, porque quiero volver a mostrarte, si podemos volver a compartir el tape de Javier Milei, porque tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la investigación. Perfecto. Y al CONICET se le ha dicho mucho que estudios sociológicos eran una porquería, que eran para tirar a la basura. Se lo ha dicho incluso de manera bastante violenta. Escuchemos nuevamente a Javier Milei. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. ¿Qué productividad tienen? No se nota. Es interesante lo que plantea. Es interesante en qué punto, porque ponen la mira como objetivo político a confrontar al sistema científico-tecnológico del país, ¿no? Es decir, por primera vez un candidato nos pone a nosotros como sus potenciales enemigos a destruir. En un contexto histórico, mundial, cuando uno analiza Mazzucato es una gran investigadora que se dedicó a estudiar el desarrollo del Silicon Valley. El Silicon Valley se creó con el aporte estatal. Recién, a inicio de la década del 90, aparecen los aportes del sector privado. Las grandes empresas, mejor dicho, las grandes inversiones en investigación europea hasta el día de hoy, como el famoso ciclotrón, ¿no? que tiene sede en Suiza y tiene también sede en Barcelona, a muy pocos metros de la Universidad Autónoma, el 99% del funcionamiento de ese desarrollo científico de las ciencias duras es del Estado. Que en la Argentina ahora trajeron una Formosa, por ejemplo, un ciclotrón. El que genera recursos para la investigación sigue generalmente siendo el Estado. En las ciencias sociales, solo para dar un ejemplo, a nosotros nos han... Hoy quiero contar otra cosa. Mañana, mejor dicho, comienza en Argentina un seminario internacional sobre estudios de desigualdad y movilidad social, donde participan investigadores de toda América Latina. México, Honduras, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, ¿no? Investigadores específicamente. Y donde Argentina ha tenido un rol protagónico, a tal punto que en este tipo de temas le han renovado por segunda vez un financiamiento de la Unión Europea.
de investigaciones sobre temas de desigualdad. Y que no deja de ser interesante porque es un financiamiento que genera recursos y que no hemos tenido que tirar. Un financiamiento que llega al Estado Nacional en un llega al punto. Estado Nacional, que llega a los investigadores gastan, los investigadores no usan ni siquiera las divisas, ¿no?, para hacer los procesos de intercambio, y que implica, en cierto modo, ¿no?, una industria, entre comillas, intelectual poderosísima, ¿no? En general, las ciencias sociales, o en general las ciencias en Argentina son desarrolladoras de muchos desarrollos que impactan en la vida social, en la vida política y en la vida económica, ¿no? Es decir, ahora, ¿la sociedad científica reaccionaría ante algo como lo que dijo Milei? ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir? Yo creo que absolutamente. Es más, yo creo que ese tipo de confrontación, ¿no?, ese tipo de búsqueda de enemigo que seríamos nosotros, obviamente implica en cierto punto la búsqueda de una épica para confrontar ese ideal, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Es un ideal conservador, ultramontano, neoliberal, ¿no?, donde centra ese discurso sobre la ciencia y sobre la tecnología, y además no solamente sobre ellos, sino también sobre el mundo educativo, ¿no? Y sobre todo un mundo educativo construido en un país donde el sector público ha tenido un rol preponderante. El estudio CEPAL, ¿no?, que nosotros enviamos, que ustedes pueden acceder, se muestra claramente cuáles son los tipos de intervenciones que se han realizado en la Argentina y que han impactado positivamente. Cuando eso no está, cómo ha impactado regresivamente los procesos distributivos. Acá no es un problema, hay un problema de inflación grave, hay un proceso de que la sociedad está cansada sobre determinado tipo de situaciones, pero el núcleo principal que está atrás, esos son los procesos de distribución. Por ejemplo, hoy leyendo la plataforma económica, Sí. Mira, te digo esto, hoy leyendo la plataforma económica de Milei, por ejemplo, está el tema previsional, ¿no? ¿Qué diría el votante cuando le dicen, mirá, acá vamos a empezar a cortar lo que son las pensiones de viudez, por ejemplo? Vamos a reducir diferentes procesos de transferencias, ¿no?, de transferencias económicas a diferentes sectores sociales. Es de una complejidad enorme. Por ahora, ¿no?, lo estuvo diciendo y sacó muchos votos. Insisto, hay que debatirlo, hay que charlarlo y me parece que estamos en eso. Gracias, Eduardo, por haber venido. Bueno, gracias por la invitación. Hacemos un corte, ya regresamos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Chiquetere. Proba los nuevos rellenos untables Kofler Block y Águila Nut. De los expertos en endulzar, llega nueva stevia líquida de Ledesma. Es simple, es dulce, es liviana, es rica, stevia. 100% dulce y 0% calorías. Probala. Ledesma stevia líquida. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran Dove Regeneración Extrema. Los resultados: 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a Dove. Cortá con el daño, no con tu pelo. Bueno, ya estamos al aire nuevamente. Son 22:29. Nos tenemos que ir y llega Llave a la Eternidad, capítulo especial de Lo Celso. Mira. Lo Celso. Muy Quédense interesante, con Sofi Martínez. Sí, muy súper. Un programón que hay aquí en la televisión pública. Mañana, 9 de la noche, nos volvemos a encontrar. Chau.